Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que os voy a explicar 5 trucos para criar ninfas que debéis tener en cuenta para tener éxito en la cría. Sin más, empezamos. Lo primero que debes tener en cuenta en la cría de ninfas en cautividad es que tu pareja de ninfas debe tener algo más de 1 año de edad para que puedan reproducirse entre ellos. Pero si tienes una pareja de ninfas formada por una hembra y un macho que tengan 1 año y medio aproximadamente, pues llevarás ventaja, porque además de que han alcanzado la plena madurez sexual, que normalmente las hembras la alcanzan a los 18 meses y los machos entre los 12 y los 15 meses, tendrán también mucho más desarrollado su instinto reproductivo. Y si al mismo tiempo le sumas que llevan ya varios meses conviviendo juntos sin ningún problema, pues tendrás muchas más probabilidades de éxito en la cría. Por lo que antes de criar con tus ninfas, es importante que lleven ya un tiempo conviviendo juntas y que tengan como mínimo entre 12 y 18 meses. Otro truco que influye en el éxito a la hora de criar ninfas en casa es la alimentación. Y es que pocos son los que saben que además de aportarle a las ninfas una dieta completa, rica y balanceada, debemos aportarle durante la cría una gran cantidad de comida para que tengan siempre comida extra a su disposición. Y si además podemos aportarle aparte de las semillas de su mixtura, pequeñas raciones de frutas y verduras, junto con algo de pasta de cría de manera semanal, pues vamos a conseguir que entren a hacerlo de manera natural y quieran reproducirse. Por supuesto, sin olvidarnos de realizar unos aportes extra de calcio, con hueso de jibia, bloques de calcio u otros suplementos para garantizar la correcta formación de los huevos y el buen crecimiento de las pequeñas ninfas. Este truco de colocar una gran cantidad y variedad de comida tiene una explicación lógica, y es que las ninfas, al igual que los periquitos australianos por ejemplo, se reproducen en su hábitat natural únicamente en aquellos momentos del año en los que hay una gran cantidad de alimento a su alcance, ya que así tanto el macho como la hembra se aseguran de que van a poder encontrar la comida suficiente con la que alimentar a sus crías y hacer que éstas crezcan sanas y fuertes. Por cierto, aprovecho y te invito a que te suscribas totalmente gratis al canal si aún no lo has hecho, para que me ayudes a seguir trayendo nuevos vídeos al canal y para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que si no estás suscrito aún, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Por otro lado, si el lugar donde tenemos ubicada la jaula o la pajarera de nuestras ninfas dispone de unas buenas condiciones de cría, aumentaremos las posibilidades de que nuestras ninfas se reproduzcan fácilmente. Por lo tanto, otro de los trucos que debemos tener en cuenta sería controlar en la medida de lo posible que los parámetros de temperatura y humedad sean correctos y que aproximadamente se encuentre entre el 65% de humedad y entre 20 y 25 grados centígrados, y si a esto le sumamos un aumento considerable de las horas de luz, es decir, que nuestras ninfas reciban más horas de luz al día, pues vamos a conseguir reforzar su instinto reproductivo de manera natural. Y si además tienen la posibilidad de recibir directamente baños de sol durante las primeras horas, pues esto sería genial, porque es algo que les encanta y es un truco que también suelen emplear muchos criadores a la hora de criar con sus ninfas. Otro de los trucos o consejos que nunca debemos pasar por alto a la hora de criar ninfas, periquitos, agapornis, canarios o cualquier tipo de pájaro doméstico en cautividad es la elección de una buena jaula de cría adaptada especialmente a la especie que queramos reproducir. Por lo tanto, como las ninfas tienen un tamaño mayor que por ejemplo los periquitos, pues será necesario utilizar para la cría una jaula más amplia para que puedan aparearse correctamente, se sientan cómodas y tranquilas y haya suficiente espacio tanto para la propia pareja reproductora como para las futuras crías cuando salten del nido. Así que ya sabes, utiliza siempre que puedas una jaula o pajarera bastante amplia para que las ninfas se sientan cómodas y quieran reproducirse. En mi caso, utilizo este tipo de voladeras, que la verdad me van de lujo, porque se sienten súper cómodas, tranquilas y tienen la intimidad que necesitan durante la cría. Pero si por algún motivo no puedes conseguir este tipo de voladeras, pues también puedes utilizar jaulas de metro sin problema, ya que como os he dicho antes, la idea es que sea una jaula amplia en la que las ninfas se sientan cómodas, tranquilas y seguras. Por último, y no por ello menos importante, otro de los trucos que puedes utilizar a la hora de criar con tus ninfas es que además de utilizar evidentemente nidos especiales para esta especie, le des a tu pareja de ninfas la posibilidad de elegir entre un nido u otro para que ellas mismas elijan el nido que más seguridad, tranquilidad e intimidad le aporte de cara a la cría. En mi caso, que ahora mismo tengo 2 parejas de ninfas, os puedo decir que una de ellas prefiere criar en nidos verticales y no les hace ni caso a los nidos horizontales, mientras que la otra, justo lo contrario, no quiere ni ver los nidos verticales y si no tiene un nido horizontal no se sienten cómodas y por lo tanto no crían. Espero que te sirva el vídeo y consigas criar con tus ninfas, dale like y compártelo con tus amigos por las redes sociales para que también les pueda servir a ellos.
Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en comentarios. Y antes de irme, suscríbete al canal si te gustan las ninfas y quieres que siga trayendo nuevos vídeos sobre ellas. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.